Buenas noches. ¿Qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación? El único seudónimo que he tenido en mi vida es Sebastián. Sebastián. Vale. Arrancamos en el mar, nos vamos a despedir después en un faro y siempre os pregunto por vuestra relación con el mar. ¿Cuál es la tuya? Yo con un río que desemboca en el mar, sobre todo con el río Miño, porque veraneo en La Guardia y tengo una lanchita pequeña que no me atrevo a salir al mar porque es demasiado pequeña y el Atlántico se las gasta. Pero vamos, estamos ahí mirando el mar desde el otro lado, incluso hay una pequeña islita y hasta ahí llegamos si la marea está baja, pero luego para adentro. ¿Y te gusta el sonido del mar cuando estás en esa lancha? Por supuesto. ¿En esa barquita? Por supuesto, por supuesto. Relaja mucho, Sí. me encanta. Y bueno, yo soy de tierra interior y entonces pues siempre he sentido un atractivo, lógicamente, por el mar. Voy a ponerte un sonido y me vas a decir dónde te lleva este sonido. Te gustaría estar con los bastones de madera, Bueno, ¿no? si me llegas a avisar, los tengo en mi casa. Claro. Me hubiera encantado Es traerlos. que es el de tu pueblo, es el sonido de tu pueblo. Claro, así es. Y de la fiesta mayor, 30 de julio. Pase lo que pase, que me vayan a buscar allí y allí me encuentren. Camporrels. Vale, ¿tú hacías esta fiesta desde pequeñín? Sí. ¿Sí? ¿La hacías? ¿Te vestías? Sí. Cuando tenía 5 años, la primera vez que recuerdo. Luego, cuando yo tenía 9, con mis padres emigramos a Barcelona. Y aquello se perdió, no porque no fuéramos nosotros, sino porque hubo una salida muy fuerte, una migración muy fuerte. Pero luego, años después, yo tenía 27 años, volví y con un familiar mío, Josep Ramón Vidal, y con otras personas de allí, y uno del pueblo que era músico en la Orquesta Ciudad de Barcelona, conseguimos recuperar aquellas partituras, enseñarle a los jóvenes, y desde entonces, que han pasado pues bastantes décadas, no hemos fallado ningún día, ninguna fiesta mayor. ¿Qué tiene de especial el baile de los bastones? Bueno, el bailar haciendo este sonido con los bastones. Bueno, eso representa viejas ceremonias agrarias y viejas luchas guerreras. Esa es la explicación que damos. Y hay distintos bailes y es tradición llevar pues a tus hijos también para que después se incorporen, y nietos, y así sucesivamente. De hecho, en el pueblo solamente quedan 139 personas en este momento. Uh-huh. Ojo, 139 personas y 4 candidaturas municipales, que no está mal. No está mal. La capacidad de debate que hay ahí. No está mal, sí. No está mal. Y luego la fiesta mayor, pues depende si es sábado o domingo, que entonces van más personas, pero nunca bajamos de 100, contando mayores y contando niños. Yo soy de los más veteranos. Mi hermano me decía, pero retírate, hombre, porque esas cuestas y ese calor. Digo, pero en el cuadro que yo bailo, hay uno de 92 años. ¿Cómo me voy a ir? No puedo parecer tan flojito. Claro. ¿Fue traumática para ti esa salida del pueblo para llegar a la gran ciudad, a Barcelona, con tus hermanos? Ya tenías 9 años, la vida empieza otra vez porque tu padre tiene que buscar un trabajo nuevo, tu madre también se pone a trabajar. O sea, ¿fue traumático para ti ese cambio? Bueno, yo salí, recuerdo llorando, lloraba aquel día, pues porque me daba mucha pena abandonar el pueblo. Mi padre había salido un año antes a buscar trabajo, ya lo había encontrado un piso, y entonces ese día emigrábamos el resto de la familia. Lo recuerdo, sí, con mucha nostalgia, sobre todo ir a despedir a mi abuelo. Yo vi a llorar a mi abuelo ese día por primera vez en la vida, nunca más. Y me impresionó mucho. Pero luego nos adaptamos muy bien a Barcelona porque, de hecho, somos aragoneses de habla catalana y, por tanto, lo teníamos muy facilito. No fue para nosotros como otros compañeros que llegaban al Bajo Llobregat, donde yo viví, en Cornellà, pero otros llegaban desde Andalucía o desde Mérida. Mi amigo Manolo Flores llegaba desde Mérida y los conocí allí. No fue tan traumático para nosotros el salto cultural, por decirlo de algún modo, y además mi padre llevaba un año fuera, aunque había venido algunas veces, y recuperar la vida con nuestro padre pues compensaba por cualquier
tristeza por dejar el pueblo, pero luego además seguimos yendo en vacaciones siempre y ahí estamos. Tú viviste, siendo muy pequeño, una de las inundaciones más fuertes, ¿no? La de Llobregat. ¿Cómo recuerdas esa inundación? O sea, en el año, creo, 62, ¿puede ser? En el 62. Lo he recordado mucho estos días en Valencia, porque además me pilló la Dana allí. ¿Te pilló en Valencia la Dana? Sí, me pilló dando en Valencia en capital. Valencia ciudad, dando una conferencia en la Politécnica. Pude subir al aeropuerto con un taxi, pasé allí la noche y al día siguiente ya con otro taxi por la tarde vía Teruel. Conviene mucho conocerse la España despoblada para saberse las carreteras de cómo huir de una situación así. Y me recordó mucho lo de esa inundación, que fue tremenda. Allí murieron probablemente más de 1000 personas. Se dijo oficialmente 300 no sé cuántas, y 300 más desaparecidas que nunca, digamos, aparecieron. Nosotros no vimos ningún muerto en Cornellá, estábamos cerca de la desembocadura, pero sí había muebles que llegaban allí y un baúl. Y recuerdo a veces con mi amigo Manolo Flores que el baúl era como misterioso. Estábamos dando la vuelta al baúl todos los chicos y no nos atrevíamos. Yo tenía 11 años en aquel momento. No nos atrevíamos a abrirlo. Al final lo abrimos porque digo, a ver qué nos encontramos. Y nos encontramos unas colecciones perfectamente ordenadas de los tebeos del Capitán Trueno y del Jabato. Embarradas, por supuesto. Y el espectáculo era, cuando ya se habían retirado las aguas, al día siguiente, todos los chicos jóvenes allí, niños, secando al sol aquellos tebeos y luego quitándoles el barro. Y siempre nos hemos preguntado con Manolo Flores, ¿y el propietario? ¿De quién serían que los tenía guardados en ese baúl con tanto amor, no? Con tanto amor. Y el propietario de los tebeos seguramente, pues como tantísimas otras personas, podía ser de la riera de Tarrasa, que es donde castigó mucho más, y se quedaron enganchados los cadáveres allí en los frutales que había a la altura de Molins de Rey. Allí quedaron y de allí los fueron a sacar y luego los muebles tiraron hacia abajo. Vivimos esa inundación, pero 9 años después la volvimos a vivir, sí. O algo más que 9 años, sí, en el 71, 72. Sí. Y ahí ya comenzamos unos movimientos sociales, ya protestando, porque ya habíamos pedido la canalización de Llobregat y se había vuelto a desbordar. No se había hecho nada en ese tiempo. Entiendo que también has pensado mucho claro. en Valencia con la Dana, ¿no? Por exactamente el mismo motivo, porque parece que son tragedias que vuelven a repetirse y en las que se aprende poco. Se aprende poco porque sabemos que el Mediterráneo, y particularmente Valencia, es la capital de la gota fría, digámoslo así, pero las cuencas del Llobregat también. Después sí hubo unas obras importantes de canalización del río Llobregat y eso no ha vuelto a pasar. Y en Valencia, gracias a que se sacó el río de la ciudad, no se ha castigado a la ciudad de Valencia, se ha castigado a toda la periferia, digamos, donde estaban los barrancos, que también había un clamor popular porque se canalizaran o se hicieran obras de infraestructura que no se hicieron, o se hicieron mal, o llegaron tarde, o se inutilizaron por no limpiar esas rieras, ¿no? Voy a preguntarte por qué te hiciste periodista, pero deja que ponga antes una canción, porque uno de tus hijos ha dicho que si no hubieras sido periodista hubiera sido batería de Maná. Y es verdad. Probablemente ya de mí te has olvidado y sin embargo yo te seguiré esperando. No me he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver me encuentres todavía. Por eso aún estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente, para que tú al volver no encuentres nada extraño y sea como ayer y nunca más dejarnos. Probablemente estoy pidiendo demasiado, se me olvidaba que ya habíamos terminado. ¿Dónde se va tu cabeza? ¿Qué? ¿Dónde se va tu cabeza con esta canción? Pues me gustaría mucho haber sido batería. Ya con los bastones, ¿no? Ya con el de bastones. No solamente con los bastones, pero además es la canción que más me gusta esta. O sea que es una de las que más me gusta y donde el batería es extraordinario. Lo he visto 2 veces, 3 en conciertos y me parece que es un fuera de serie. Aunque no hubiera sido tan bueno como él, pero me hubiera encantado ser batería de un conjunto como este, ¿no? Porque quizá asociado a la fiesta mayor
cuando venían los músicos, siempre les veía gente joven, gente feliz, contenta, y bueno, aquello era muy, muy inspirador. Demasiado, se me olvidaba que ya habíamos terminado, que nunca volverá, que nunca me quisiste, se me olvidó. No, y tiene esta letra tan coplera en realidad, ¿no? Sí. Se me olvidó que ya habíamos terminado, se me olvidó que me olvidaste. Sí, son rancheras que ellos, Sí, rancheras. que ellos han adecuado, digamos, han hecho unas versiones muy, muy bonitas y muy interesantes. ¿Por qué Manuel Campo Vidal se ha puesto Sebastián de seudónimo? Pues me he puesto Sebastián de seudónimo porque era el seudónimo que yo tenía en una organización clandestina en favor de la democracia. Y me puse Sebastián porque era como se llamaba mi abuelo, José Sebastián Vidal, que siempre decía, no os metáis ahí, cuidado, que era el final de la dictadura. Y yo dije, tenía que elegir un nombre en una de aquellas reuniones que fue, y dije, bueno, me pondré Sebastián, porque si me detienen mi abuelo se va a enfadar mucho. Pero si sabe que me llamo Sebastián, quizá será un punto a su favor. Y siempre he tenido ese nombre de Sebastián con mucho cariño. Afortunadamente no he tenido que utilizarlo más porque conseguimos la democracia, pero le tengo un gran respeto a ese nombre, ¿no? Porque es el único seudónimo que he tenido en la vida, ¿no? ¿Por qué te hiciste periodista? Bueno, fíjate, en un pueblo del Pirineo sin ningún antecedente, mis abuelos los Campo tenían una fábrica de harinas donde trabajaba mi padre y mi otro abuelo era el secretario del ayuntamiento. Yo he reconstruido, que soy muy de datos, a través de la conversación con el del coche línea, que es el que nos unía a Lleida y por tanto el que traía. ¿Qué traía? ¿Cuántos periódicos traía usted? Y traía 6 cada día. Y entonces 2 iban a casa de mi abuelo Manuel Campo, 1 a casa de mi abuelo José Vidal, La Vanguardia. La Vanguardia también a casa de mi padre. Y luego había otros 2. Sumábamos 4 en la familia, era el maestro y el bar. Entonces yo digo, vivía en una conversación en la que mi padre y mis 2 abuelos leían los periódicos y por lo tanto estaban muy actualizados, ¿no? Y entiendo que transmitirían esa información al resto Sí, del pueblo, no, en el sí, bar o sí. tomando algo, Sí, en el bar en se las leía, calles, ¿no? En el bar se leía todo el mundo que podía el Que periódico, pasaba por ahí. también La Vanguardia, etcétera, ¿no? Pero entonces yo recuerdo que además mi padre escuchaba siempre la radio y escuchaba pues el parte de Radio Nacional, porque allí se escuchaba casi solamente pues Radio Barcelona y Radio Nacional y Radio Andorra, que es la zona del Pirineo, ahí más o menos, eran las emisoras que se escuchaban mejor. Y era los problemas de Argelia y todo eso, ¿no? Y entonces hablaban del general de Gaulle. Y yo leía los periódicos, aunque tenía 7 u 8 años, pero vamos, yo los leía y los veía. Y yo durante un tiempo me di cuenta, creí que de Gaulle y de Gaulle eran 2 tíos distintos. Porque luego lo aclaré y digo, mira esa manía de los franceses de escribir de una manera y pronunciarla de otra. Pero déjame que te diga, y está en relación con las inundaciones. Fuimos a vivir a Cornellá y en el año 62 hubo las inundaciones que tú acabas de recordar, además a propósito de Valencia, supongo, ¿no? Uh-huh. Y en aquel momento mi padre, que era muy seguidor de la radio y de la información, nos dijo, poner la radio y escuchar a ese hombre. Y ese hombre era Joaquín Soler Serrano, en Radio Barcelona, que dijo, voy a estar 24, hasta que no lleguemos a, no me acuerdo la cantidad, de miles, 1 millón de pesetas o algo así, porque la gente iba a EAJ1 Radio Barcelona, calle Caspe número 6, ahí es la primera vez que yo hablé por la radio, en esta cadena, llevaba ropa y pues llevaba pues, auxilios y tal, y llevaba dinero. Y dijo, no me voy a dormir hasta que lleguemos, me parece que era 1 millón de pesetas. Y mi padre decía, mirad ese hombre. Y el hombre estaba allí, al frente del micrófono. Al final se dijo que un empresario que había puesto el dinero que faltaba con la condición de que se fuera a dormir. Años después investigamos y creemos, pero no lo hemos podido probar, que fue el mismo gobierno civil de Barcelona el que dijo, den ese dinero ahí y que se calle ya esa emisora, Joaquín Soler Serrano. Otra de la gente y otra de la solidaridad. Otra de la campaña de solidaridad en aquella inundación, sí, y en esta. Concha García Campoy, que vivía en Tarrasa y que estuvo a punto de fallecer porque se les llevó la casa, pero pudieron salir ellos, años después hizo una entrevista a Joaquín Soler Serrano, hablaron de las inundaciones, hablaron de ese momento y acabaron los 2 llorando en el micrófono. Pero yo probablemente fui periodista por aquel microclima familiar que teníamos, aunque vivíamos en el Pirineo,
pero además por aquel impacto de lo que vi en aquel momento de aquel hombre heroico, me parecía, y esa solidaridad radiofónica que movilizó tanto. Sí, sí. ¿Sabes que he traído la voz de Concha contigo cuando presentabais en Televisión Española el telediario? Estamos ahora hablando de transportes y vamos a seguir hablando de transportes, Concha. Sí, porque 120 vuelos han cancelado las compañías aéreas españolas a causa de la nueva huelga de controladores que se ha iniciado a las 0 horas de hoy y que terminará a las 12 de la noche de mañana. Podríamos decir que esta noche, para entendernos. Sin embargo, los vuelos por territorio español están garantizados. ¿Esa etapa? Bueno, esa etapa fue muy interesante. Yo ya presentaba el telediario de las 9 de la noche en Televisión Española y pasamos a parejas. Y a mí me tocó, por suerte, a Concha. Ella solía decir, y por suerte me tocó a mi Manuel, pues mira que bien. Y fuimos muy amigos, muy cómplices, nunca novios. Nos gustaba a los dos decirlo ahí. Y pasábamos tiempo sin vernos y seguíamos la conversación normal. Fuimos 27 años amigos hasta que, desgraciadamente, ella desapareció, ¿no? Bueno, a mí me pasaron al telediario de las 3 con ella, porque así a las 9 hacía un programita que se llama Punto y Aparte, que era una entrevista después del telediario de las 9 y me daba tiempo a prepararla, a recibir a los invitados. Fue una época muy bonita, digamos, en televisión, y después, fíjate, vino la época de la SER y estuve aquí haciendo ahora 25 o 4 años y fui muy feliz también en esta casa. Son las 11 de la noche, las 10 en las Islas Canarias. En la cadena SER, hora 25. Buenas noches, les habla Manuel Campo Vidal. El parte de la batalla política nacional podría muy bien rezar... El parte de la batalla política nacional podría ser una forma de empezar hora 25 hoy en 2024, igual que en aquel 1987. Bueno, hoy el parte de la guerra es mucho más, digamos, cruenta en este momento. Digamos el parte de la guerra, no el parte de la batalla, de la guerra política. No de la guerra política, ¿no? Porque vivimos cosas realmente sorprendentes y preocupantes. Y eso a mí me inquieta, sinceramente, ¿no? Porque hay mucho bulo en las redes, pero cuando a veces algunos bulos saltan a programas de televisión o saltan a programas de radio, entonces la cosa ya es mucho más compleja, porque yo creo que los medios tradicionales, prensa, radio y televisión, en cierto modo están también para dar una patina de identidad. Es seguro que lo dice ya lo dice la televisión también, no solo las redes. Bueno, lo que estamos viviendo en estos tiempos, pues la verdad es que algo se tiene que hacer, hay que verificar las noticias y no se puede decir que cada uno diga lo que crea conveniente, porque entonces pues nos creeremos que hay 700 o 2.000 muertos en un parking en el que después resulta que no había nadie fallecido, ¿no? Es terrible lo que hemos vivido también últimamente. Yo creo que en Valencia ha habido una tragedia increíble, pero ha habido también una catástrofe comunicativa, a todos los efectos. Y estoy precisamente escribiendo sobre esto y estudiándolo un poco y recopilando datos, porque la comunicación es muy importante, pero los tiempos en la comunicación son fundamentales, porque si avisa 6 horas tarde, pues ya me dirás. Pero en general ha habido una catástrofe comunicativa que creo que nos tiene que hacer reflexionar para ver si somos capaces un poco también todos de desembarrar no solamente las calles, sino también algunos sistemas de comunicación. Es verdad que la mentira, lo decía el otro día Heber Cercas, decía, la mentira nunca ha tenido tanta capacidad para propagarse. Yo pensaba, nunca la verdad ha tenido también tanta capacidad para propagarse. Sin embargo, por lo que sea, está ganando la mentira. Y yo también me pregunto hasta qué punto nosotros, los medios de comunicación, tenemos que hacer un trabajo de autocrítica. ¿De qué responsabilidad tenemos nosotros, los medios, que en teoría somos a los que estamos pidiendo a la gente que vaya, ¿no? Id a medios con credibilidad, leed a los medios convencionales, no os fiéis solo de las redes. Tenemos que hacer un análisis y parte de autocrítica, porque nosotros también estamos siendo responsables de eso. Sí. Por lo que sea, sí. La verdad y la mentira tienen la misma capacidad de propagación en este momento y la gente tira por la mentira. Bueno, hay estudios, hay uno concretamente del MIT, del Massachusetts Institute of Technology, que dice que una mentira falsa, o sea, una información falsa, circula 70 veces más rápida que una verdadera. ¿Por qué? Porque es más impactante, porque es más llamativa.
O porque la contamos de una forma más impactante y más llamativa también, ¿no? Al ver, dice, caramba, qué barbaridad. Y entonces le das con una facilidad increíble al clic. Hay que pensar un poquito, mucho. Hay que pensar, desde luego, muchísimo antes de darle un clic de algo que no tenemos realmente contrastado, ¿no? Porque si no, vamos mal. Es verdad lo que dices, Mara, debemos hacer una autocrítica, pero al mismo tiempo también tenemos que hacernos fuertes en el sentido de que toda esta situación es también una oportunidad para el periodismo serio, para los medios serios, para marcar las diferencias. O sea que, por una parte, son unos riesgos muy altos, pero hechas autocrítica, hay que hacerse fuerte y defender dónde están medios y personas. Yo lo digo siempre a mis alumnos. ¿Usted quiere hacerse rico? Sí, vale, pues no se haga periodista. Dedíquese a otra cosa. Ya sé que hay periodistas ricos y hay algunas excepciones y hay malas prácticas, como en todas las profesiones, pero, sobre todo, el capital de un periodista es su credibilidad. Lo ha dicho Mara Torres. Es que esta chica es seria, ¿no? Porque la conozco hace un tiempo, suele comprobar las noticias. También se equivocará, como me equivoco yo, como se equivocan otros, pero pedirá disculpas, pasará mal rato, porque se ha equivocado, y procurará. Entonces, esos puntos de referencia es muy importante que estén presentes para que de ese modo se pueda plantear un frente de defensa de este aluvión de noticias falsas que crecen y muchas veces de personas, de supuestos medios financiados incluso con dinero público, como está demostrado con nombres y apellidos. También te quiero preguntar por las campañas de desprestigio o linchamiento que también se producen en las redes hacia determinadas personalidades, sin que estemos respetando la intimidad del ciudadano. O sea, que a veces estamos más expuestos a que cualquiera nos linche, nos desprestigie sin que haya un juicio previo, ¿no? Lo vimos hace años y lo seguimos viendo ahora. Es verdad, y a veces por un artículo en un momento determinado pues te caen en Twitter no sé cuántos allí, o por un error que se ha cometido, ¿no? Yo recuerdo un artículo que publiqué en la época del procés, ¿no? Que al fin y al cabo estaba reproduciendo lo que me había dicho un conseller de la Generalitat, que no tenía ninguna gana de que allí se produjera la independencia, diciendo que una de las vías, o la vía a la que se producía Cataluña, se podía convertir en Kosovo. Yo no sabía que había tanta gente dispuesta a disparar durante mucho tiempo. Pero mira, ahora las cosas son de otro modo, ¿no? Pero si tú tienes gente organizada, ni tampoco sabía yo que existían en aquel momento los bots, que al fin y al cabo son robots que prácticamente ahora hay una investigación abierta por ver cuántos bots indios desde la India han intervenido en el caso de Valencia. Bots indios haciéndose pasar por valencianos, ¿eh? Sí, o sea, son falsos, son perfiles falsos. Naturalmente que son falsos. Y movidos, o bien desde la India en este caso, o en el caso de Cataluña, y en el caso del Brexit, que fue espectacular, movido desde unas granjas de bots que había en San Petersburgo. Porque, naturalmente, a Putin le interesa, y le ha interesado siempre que Europa sea débil, por cierto, a Donald Trump también, pero y seguramente a Biden también, es decir, que a los Estados Unidos también les interesaba, pero que saliera, y salió, el Reino Unido de la Unión Europea, pues será la segunda potencia. Y por tanto, la Unión Europea es más débil desde que salió el Reino Unido. Después se ha comprobado, efectivamente, y los jóvenes están muy molestos porque han perdido muchos derechos. Podrían venirse a trabajar a España, como puede hacer un italiano o un alemán, o irse a trabajar a otro país, y ellos tienen que pedir un permiso de trabajo y la cosa. Es decir, han salido perdiendo mucho, pero quienes alentaron que se produjera el Brexit han ganado. Y desde luego hay prueba evidente de que desde Rusia eso se apoyó. Y también se estaba apoyando en Cataluña, porque si se producía ese desenganche de Cataluña de España, pues España era más débil y por tanto la Unión Europea en su conjunto era más débil. Trump ha ganado las elecciones claramente, cuando claramente ha hecho siempre una defensa de decir lo que quiera y la defensa de la mentira, de las fake news, y ha ganado claramente. Quiero decir que es que ha arrasado. Sí, arrasado. Nos pensábamos que ganaría, pero no que ganaría por tanto. Claro. Y no que arrasaría. El partido, digamos, demócrata se lo puso muy fácil porque sacó a la candidata 4 meses antes, si no llega a ser por aquel debate en el que Trump trituró a Biden, pues en su entorno decía no, que continúe, lo cual era bastante patético, digamos, lo que estaba sucediendo.
pero tienes razón que ha quedado como un estilo de denigrar a las personas y de utilizar digamos, el ataque personal a tantas personas, a tantos países y a lo que sea, como una forma normal, entre comillas, normal, de hacer política. Claro. Hablando de debates, te he traído aquel primer debate entre Felipe y Aznar. Bienvenidos al debate, bienvenidos a Antena 3 Televisión. Un saludo muy cordial para todos los telespectadores y también para todos los oyentes de las 8 cadenas de radio que están transmitiendo en directo para toda España este debate. Es un gran acontecimiento de la historia audiovisual española, es realmente algo importante porque se abre una página hasta ahora cerrada en el relato electoral español. Uno de los 2 hombres que nos acompañan será el próximo presidente del gobierno español. El próximo presidente se puede llamar Felipe González. Buenas noches. Buenas noches. Y a partir de ahora me va a permitir que durante el debate le dé el tratamiento de candidato del Partido Socialista. Me parece perfecto. El próximo presidente del gobierno español puede ser José María Aznar. Bienvenido a Antena 3. Muchas gracias, muy buenas noches. Le daremos también el tratamiento de candidato del Partido Popular a la presidencia del gobierno en este debate. 1993, primer debate televisado entre 2 candidatos a la presidencia del gobierno de este país. Has contado muchas veces cómo fue todo en cuanto a preparativos, en cuanto a quién cierra el debate, la movida que se montó dentro del debate. No. Un lío ahí. Creo que en el propio pasillo, cuando os estabais acercando los 3, ahí se negoció quién cerraba el debate. En realidad en ese pasillo lo negociábamos con Javier Arenas y con Chiqui Venegas. Y no había acuerdo, y al final decían cosas, ¿no? Pues nada, Javier, que es muy simpático y nos hemos reído muchas veces con esto, decía, bueno, Chiqui, tú sales por el Partido Socialista y yo salgo por el Partido Popular. Y digo, bueno, si vamos de reservas, yo saco a Carrascal, entonces, bueno, no seas cabrón, no sé qué, con lo que dice. Y al final, bueno, yo tenía algo pensado, que creo que favorecía a Aznar, lo propuse y Chiqui Venegas dijo, bueno, yo lo acepto, porque según tu planteamiento... ¿Y qué era eso que tenías pensado? Pues ahora te cuento y lo acepto. Dijo Venegas. Y Arenas dijo, vale, yo lo acepto, pero cuéntaselo tú a mi jefe, porque Aznar... hay que verlo. Y estábamos todos muy tensos, es lógico. Fue a ver a Aznar y entonces dijo, ¿qué pasa? Digo, pues que no hay acuerdo. Entonces, digo, pues yo te hago una propuesta. Tú dirás, digo, tú abres el debate, lo orientas como quieres, en fin, yo le vendía y tal. Y luego, la primera parte del debate, antes de la publicidad, la cierras tú. Vale, ¿y qué pasa en la segunda? Digo, pues en la segunda abres tú la segunda parte del debate. Y dice, sí, sí. Y tal. Y el último minuto, yo pediré públicamente, y así lo hice, no utilicen ustedes el último minuto citando al contrario ni machacando. Y él dijo, ¿y si me machaca en el último minuto? Digo, no lo hará porque yo pediré esto. ¿Y si lo hace aunque tú lo pidas? Porque el último minuto era para González. Es para González. Digo, bueno, pues si lo hace, yo me comprometo contigo a que reabro el debate y no se cierra hasta que se cierre en neutral. Dijo, ¿esa es tu decisión? Digo, sí. Dice, pues allá tú con tu decisión. Digo, de acuerdo, vamos. Y fuimos. Y yo pensaba que se había terminado. Pero, hija... Cuando llega al final, otra vez se quiere reabrir el debate. Otra vez querían sobre lo mismo y tal. Nunca. Y hubo un lío ahí, digamos, y ya Felipe ya se mosqueó también. Dice, bueno, pues si es una imposición, pues ahora diga usted a ver cuántos debates han hecho aquí, cuántos de pie, cuántos sentados, tal. Aquello fue realmente difícil, pero se hizo. Fue el primer referente, era la primera vez que se hacía en España. Yo también me equivoqué a la salida, Dije, nunca más en España habrá una elección sin debate. Madre mía, 16 años pasaron. 16 años pasaron. 15 años pasaron. 16 en Estados Unidos. Entre los de Kennedy y los que luego vinieron de Carter. ¿Y por qué se niegan los candidatos a un cara a cara? Se han negado durante tanto tiempo, ahora sí es verdad que es más habitual verlos. Bueno, en Estados Unidos lo que pasó es que aquellos, según la encuesta que se hizo, muy seria, aquellos que habían visto el debate por televisión dieron vencedor a Kennedy. Los que lo oyeron por la radio
dijeron que ha ganado Nixon. Y dije, no, aquí hay algo que no controlamos. ¿Qué no controlamos? La puesta en escena. La puesta en escena, la comunicación no verbal. Y las universidades y todo el mundo empezó a trabajar en aquellos libros de Flora Davis, el lenguaje silencioso, etcétera, etcétera y tal. Y tuvo que venir Carter, que era por lo visto un buen hombre, yo no lo conocía, y Ford, y los dos aceptaron recuperar los debates. Y desde entonces se hizo. En España, Aznar salió muy molesto de aquellos debates. Ganó el primero, al que estamos hablando. Yo fui a pedir un debate con Asensio y nos dieron 2. Y bueno, el segundo se hizo en Telecinco. Pero salió muy molesto pues porque decía que el segundo sí ganó claramente Felipe González, el primero lo ganó Aznar. Y entonces él no quiso hacerlo en el año 96. Felipe dijo incluso, he perdido las elecciones, me han faltado una semana de campaña o un debate. No se hizo. Por tanto, en el 96 ya no hubo. En el 2000 ganó Aznar por mayoría absoluta. ¿Para qué? No le hacía falta. En el 2004 le impuso al hombre que había designado a Rajoy que no hiciera el debate. Y en el 2008... O sea, se lo impuso a Aznar a Rajoy que no hiciera el debate porque le veía perdedor en un debate. No, porque él estaba con que no se tenían que hacer los debates. Porque y además, Rajoy lo quería porque había sido designado. Y Zapatero en el 2008, aunque no lo necesitaba, lo aceptó. Y siempre se lo agradeceremos a él, a Rajoy y a todos los que, oye, te han dado la confianza de que tú estés allí, lo organices y moderes. Por lo tanto, yo, mi agradecimiento, incluido Aznar, incluido Felipe González, Rubalcaba, que también estuvo, Pedro Sánchez, en otro momento determinado. Yo creo que el debate es un derecho de la ciudadanía y es malo retirarlo, ¿no? Y ahí lo tuvimos. Ahora que antes citabas el debate entre Trump y Biden, yo querría citar el de Kamala Harris y Donald Trump porque querría destacar el papel de los moderadores. Es la primera vez que yo vi en un debate que los moderadores rebatían con datos lo que decían los candidatos. Es decir, que rápidamente... el moderador decía, no, es que ese dato que usted ha dado de las mascotas que se comen, las personas, en tal, la alcaldesa acaba de llamarnos y tal, y dice que ese dato no es cierto. Sí. ¿Te sorprendió a ti ver la capacidad de reacción que tenían también los moderadores sin dar su opinión? Sin dar su opinión, simplemente dato contra dato. Dato contra dato, sí. Bueno, eso es muy interesante. Toda la vida hemos dicho que la nueva frontera de los debates está en tener equipos de verificación que casi en simultáneo le pongan en una pantallita es falso ese dato, o no eran 423.000, sino que eran 14, o los que sean. No me sorprendió porque sé que lo estaban buscando. Lo que pasa es que cuando lo ves, efectivamente, no es que le descalifiques, le dice, mire, lo que ha dicho usted no es cierto. Sí. Yo siempre diría, quizá sin tanta velocidad, que después del debate, cualquiera que se hiciera, podría abrirse otro programa solamente de verificadores, en lugar de opinadores. Pero si ya somos capaces de acercarlo casi en tiempo real, como tú estás describiendo, pues mejor que mejor. Bueno, ese debate fue muy importante porque si hubiera... porque ganó Kamala Harris claramente y además porque supo poner un tono casi, a veces, no burlón, pero... sonriente a las barbaridades. Cierto irónico, ¿no? Sí, irónico a esas cosas que se planteaban. Por eso el equipo de Donald Trump, con buen criterio para sus intereses, digo, no lo lleven más. No lo lleven más porque además las últimas semanas de la campaña llegó a decir y referirse a los inmigrantes como esos sedientos de sangre, etcétera. Estaba el hombre muy nervioso y muy desbocado y no convenía enseñarlo. Pero bueno, tuvimos debates, los ganamos en España. Pero ahí lo tienes. Ahí lo tienes, vamos a ver qué pasa, ¿no? Manuel Campo Vidal, nos tenemos que despedir. Me gustaría que me llevaras a un faro y me dijeras con quién te gustaría estar, encontrarte, reencontrarte y qué música estaría sonando. Uy, pues mira, yo cada vez que puedo reúno la familia. Tengo 5 hijos, me encanta, y sus descendientes. Así que si pudiera ir a hacer una fiesta, por ejemplo, me encantaría, ¿no? Me encantaría. Y luego preguntaría ahí, como tengo un hijo DJ, le aunque preguntarías es muy a él. Le diría, oye, ¿qué quieres que pongamos aquí, no? Porque Nacho, bueno, seguro que nos asesoraría con una música extraordinaria. Si yo pusiera las mías, pues desde luego volveríamos a Maná, Juan Luis Guerra, volveríamos a Ana Belén, volveríamos a Joan Manuel Serrat o cualquiera de estas, porque además tuve la oportunidad de ir en las despedidas del año de despedida de
de Joan Manuel Serrat lo vi en Marbella, lo vi en Jerez y lo vi al final en Madrid. O sea que quedamos servidos. Te quedaste a gusto viendo a Serrat en tres de sus conciertos de despedida. Y hubiera vuelto, y hubiera vuelto realmente. Pero bueno, a mí me encanta mucho y me emociona mucho la canción España camisa blanca de mi esperanza, que es una canción que canta Ana Belén y que escribió Víctor Manuel San José, ¿no? Yo creía que era de un poeta y dijo, no, solamente tomé ese verso y a partir de ahí la desarrollé. O sea que estaría muy bien llevar esa música, porque al fin y al cabo, como diría aquel, somos de este pueblo, somos de esta comarca, somos de este país y estamos orgullosos y contentos de ser de aquí, ¿no? Como se suele decir los pueblos. Manuel Campo Vidal, muchas gracias. Gracias a ti, por Mara. habernos acompañado esta noche. Gracias por la conversación.